Hablábamos de cómo ha cambiado el entorno geopolítico de Israel debido a todas estas revoluciones que hay alrededor. ¿Nos puedes decir un poquito cómo ha cambiado la realidad? Bueno, la realidad no ha cambiado tanto. Es decir, Israel sigue siendo una isla democrática en una tormenta de países que la democracia no es un carácter principal de su cultura. Israel sigue siendo la única democracia, por decirlo bonito, por decirlo diplomáticamente, es la única democracia en el Oriente Próximo. Creo que estamos viviendo una época de cambio que todavía no ha terminado, es un proceso. Ese proceso al corto plazo y al mediano plazo nos presenta nuevos desafíos o cambia los desafíos de Israel. Esos desafíos se puede ver a través de las fuerzas fundamentalistas islamistas que son mucho más poderosos hoy en esos países. Tanto los países con las llamadas primaveras árabes, que no, de hecho es un mal nombre porque nada primavera hay en esas revueltas, pero también en los países donde no había revueltas hay mucho más poder a los sectores más radicales del mundo musulmán. Esos desafíos tienen de fondo la presencia de Irán, que está tratando de, primero, crear hegemonía en esa región y, segundo, tratando de exportar su revolución islámica en la manera chií o en cualquier manera y crear alianzas con otros grupos fundamentalistas radicales en los países de la zona. Eso es del punto de vista de los desafíos. Creo que a largo plazo es un proceso muy positivo. Creo que por primera vez estamos viviendo una época en donde hay una opinión pública árabe. Hasta hace 3 años nadie imaginaba que el público árabe tiene su opinión. Había opiniones de los gobiernos árabes y nada más. Y ahora esas opiniones, esos pueblos salen y manifiestan su opinión por muchas razones, razones económicas, pobreza, razones culturales, religiones, pero también razones tecnológicas. Es decir, el mundo árabe está mucho más abierto hacia el mundo occidente, porque hoy ya no los gobiernos es más difícil, ¿no? Es imposible crear las murallas que crearon los gobiernos árabes hacia su población. Y creo que en el largo plazo es un proceso muy positivo para el Medio Oriente en general y para Israel en particular. Un país árabe democrático es un país mucho menos con mucha menos amenaza, que amenaza muy poco a Israel. Las democracias en general no son una amenaza uno al otro. Y creo que podemos llegar a un diálogo mucho mejor entre sociedades con una sociedad árabe democrática que con una sociedad, un estado dictatorial, que es el único diálogo que podemos tener es con los gobiernos de esa dictadura. Y entonces creo que se puede ver los desafíos de un lado, las oportunidades a largo plazo del otro lado, pero lo curioso es que siempre hablamos hay una tendencia de mirar hacia solamente los desafíos, las amenazas. Esas amenazas son reales. El hecho de que la península de Sinaí al sur de Israel tiene un vacío de poder donde grupos terroristas del Islam radical y de la Jihad mundial se instalan, Al-Qaeda, uno de ellos, hay muchos más, se instalan ahí y tienen sus bases ahí. Es una amenaza real a Israel, es una amenaza real a Egipto también y una amenaza a otros lugares del mundo. El hecho de que hay una guerra civil en Siria donde no hay un solo poder y hay muchos grupos radicales es otra amenaza.
Por otro lado, desde la existencia del Estado de Israel, desde la creación del Estado de Israel, hemos vivido con ese tipo de amenazas uno a otro y hemos llegado a donde estamos a pesar o por las amenazas o por las dificultades. Esas dificultades no significan que cambiamos nuestro camino, significa que tenemos que seguir estando de guardia como estamos haciendo desde hace 65 años. Y las pláticas ahorita que están con Irán acerca del desarme nuclear de este país, ¿a dónde crees que lleven? Bueno, espero de verdad que lleguen a un acuerdo que no solamente frena la capacidad o el proceso nuclear militar iraní, sino desarma ese camino en total. Israel tiene un objetivo muy claro, es que Irán no tenga armas nucleares. Armas nucleares no es una amenaza solamente hacia Israel, pero estamos escuchando y viendo que los líderes iraníes, tanto los que consideran extremistas como también los que consideran el mundo como moderados, no esconden su odio y su deseo a atacar a Israel. Ese régimen de los ayatollahs no lo esconden, ese deseo a atacar a Israel, a borrar a Israel del mapa, no es una deseo de un solo político, es el régimen de los ayatollahs el que lleva a cabo. Y confiamos que las potencias que están negociando con Irán sepan llegar a un acuerdo que no deja a Irán espacio para maniobras, para mentiras, para seguir con esa política de mentir hacia el mundo y hablar con una voz y crear un proyecto nuclear militar detrás de las cortinas. Estamos muy preocupados por el proceso nuclear iraní. Ya estamos llevando más de 20 años diciendo al mundo que Irán está en ese proceso y su plan nuclear no es solamente para fines civiles o energéticos. Hasta hace 10 años el mundo no quería ni escuchar. En los últimos 10 años el mundo entendió la realidad. De hecho, en una forma muy lenta, creó un paquete de sanciones que llegaron a ser muy eficaces en los últimos 2 años y por eso Irán está dispuesta a negociar. Por eso tenemos que seguir con las sanciones hasta llegar a nuestro objetivo, que es desarmar o terminar totalmente con el plan nuclear iraní, el plan nuclear militar iraní. Si bajamos ahora las sanciones, Irán recibirá su objetivo y no va a terminar su plan nuclear militar. Entonces tenemos que seguirlo hasta llegar al objetivo, porque si no, Irán va a seguir con su política, la política de siempre, de avanzar en un plan nuclear militar hasta un punto que va a ser demasiado tarde frenarlo. Estamos todavía en tiempo de poder frenarlo, tanto en forma diplomática, que esperemos que va a ser eficaz, o en otras formas, porque el mundo no puede aceptar un gobierno de los ayatollahs con capacidades nucleares militares. Y la última pregunta, ¿hay células islámicas en México? La verdad es que sabemos que hay redes de células en diferentes lugares de América Latina. No tengo la información específica sobre México y no quiero entrar en esas cosas. Sabemos que el Jihad mundial, por un lado, y algunas organizaciones que tienen apoyo del Estado, como Hezbollah y Irán, ya han actuado en América Latina, tienen presencia en América Latina. Así que, si bien yo personalmente no lo sé, tenemos que tomar en cuenta que ellos intentan tenerlo
y hay que estar alertos para eso, porque lo que hemos aprendido de los dos atentados en Argentina en los años 90, como los atentados contra objetivos israelíes en muchos lugares en el mundo en los últimos 2 años, en Tailandia, en India, en Chipre, en Bulgaria, es que esos grupos no tienen límites geográficos, límites de zonas, y llevan a cabo su política de terrorismo en distintos lugares del mundo, y tenemos que saber, no solamente por ser israelíes o judíos, porque esa práctica de terrorismo islamista radical no lleva a solamente los israelíes como objetivos, o israelíes o judíos. Estamos viendo que los primeros víctimas del terrorismo islámico son los mismos musulmanes. En todos lados, de todos los países árabes, hay terrorismo islámico dirigido uno al otro, y tenemos que entender que esa amenaza no solamente está enfocada en los judíos israelíes, sino está enfocada en todo el mundo libre, todo el mundo occidental.